¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? ¿Alguien está contento? Diga amén. Bueno, qué bueno. En esta ocasión, eh, pues vamos a continuar con el tema, la serie que traemos de tiempo atrás. Y bueno, pues va a abrir su Biblia en la carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. La segunda carta, por favor. Y vamos a tener la enseñanza de esta mañana. No sé si le pareció como que fue muy rápido la entrega de la hora de la enseñanza, pero pues qué bueno, porque tenemos el tiempo suficiente para considerar hoy el tema que nos corresponde. ¿Están todos listos, verdad? Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2 y versículo número 1. Y bueno, vamos a leer los primeros 12 versículos de este capítulo. Lo vamos a hacer de forma unida y yo espero que usted se alcance a escuchar bien, porque como bien saben, esto se está grabando para el mundo. Entonces, pues vamos a leerlo en forma bonita, así como están, pero que se oiga la lectura cuando le toque a usted. Bueno, más bien, durante la lectura. Solamente son 12 versículos. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os conturbéis, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Santo Dios. No sé a cuántos en su vida cristiana les ha interesado informarse, investigar, leer, estudiar al respecto de las profecías de los últimos tiempos. Algunos me han dicho que les inquieta, otros les da miedo, algunos les parece un tanto difícil de comprender, de entender, y yo les he dicho, pues más aún si no lo estudian, si no leen, si no se aplican. Sin embargo, ante todas estas situaciones y cualquier otra respuesta
comentario o situación que haya en su mente, debo decirle que como cristiano, que es usted, debiera interesarse por las cosas que competen al reino de Dios, por todo, no importando lo que sea. Hay quienes les gusta mucho inmiscuirse en las cosas que hablan del amor de Dios, y eso no es malo. Lo malo está en que no quiera ver lo demás. Eso es como mirar una cara de una cara de la moneda, pero la otra no. Entonces quedas en un 50% de desconocimiento. De igual manera pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana mucha gente piensa que ser cristiano es venir al templo el domingo y ya. Pero pues no es así. La vida cristiana implica una serie, un círculo bastante amplio en la vida, tanto espiritual como social, como familiar y como digamos que materialmente hablando, físicamente hablando, en todas las áreas de la vida cristiana tiene que ver. Hay quienes piensan que hablar de Dios es hablar de Dios en el templo y que en el trabajo ya está fuera de Dios. O sea, no, eso no puede ser. Eso es una total aberración, es una equivocación muy grande pensar que uno puede ser cristiano en el templo, pero ya en el trabajo no. ¿Cómo puede ser eso? Uno debe entender y saber que la vida cristiana abarca todas las áreas y esferas de nuestra vida, de nuestra existencia. Todos los días de nuestra vida, cada minuto que pasemos, debemos saber que estamos en la presencia de Dios y que debemos vivir de acuerdo a lo que creemos o lo que se supone creemos, porque si no, entonces estamos fallando a nuestra fe y nos estamos fallando a nosotros mismos. Estamos viviendo lo que no, o estamos siendo lo que no vivimos, vivimos lo que no somos. Por favor, entonces, todo esto que acabo de decir a manera de introducción, lo digo porque con respecto a la venida del Señor, al pronto regreso de Cristo por segunda vez, me he concretado en estos últimos domingos a hablar acerca de las señales, acerca de las cosas del porvenir, de los últimos tiempos. Y hace 15 días les hablé de la gran tribulación, les hablé también del arrebatamiento de la iglesia, les hablé de lo que tienen que ser las señales y todo esto. Pero bueno, hoy también como parte de esta serie de temas, voy a hablarles acerca de lo que es el anticristo. No sé si cuántos saben del anticristo, pero hablar del anticristo a algunos les provoca temor, les provoca miedo. Y creo que si han leído algo, pues por algo será que tienen miedo. Sin embargo, de entrada, para que no sienta miedo durante este tema, yo quiero pedirles que por favor se concentren en que el anticristo, durante su imperio en este mundo, no tiene que ver nada contigo y conmigo. O sea, contigo no tiene que ver nada la presencia del anticristo en esta tierra si tú eres fiel a Dios. ¿Sí me explico? Si tú permaneces fiel a Dios en una vida consagrada al Señor de verdad, siendo un verdadero cristiano, no tienes ni que preocuparte de que llegue mañana el anticristo, o llegue dentro de un año, o venga muy pronto, o cuando sea, si es que viene, antes que tú te vayas o antes que muramos. No nos importa mucho, ni nos provoca nada, pero sí es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros tendremos dos cosas muy importantes a favor. Número uno, permanecer preparados, pero número dos, poder ayudar, advertir a otros del peligro que le espera a aquellos que no están preparados, aquellos que no están viviendo una vida consagrada, aquellos que pasan la vida desapercibidos y viven como sea. Si tú eres uno de ellos, preocúpate, porque lo que se viene al mundo va a ser muy grave. Y una de las cosas que se viene al mundo
es la llegada del anticristo para gobernar. Así que ahí sí tendrías que preocuparte mucho. Si eres un hombre o mujer que se dice que es cristiano, pero que no vive de acuerdo a ello, ahí sí preocúpate, porque entonces sí, esto será una realidad muy terrible para ti el día de su manifestación. Muy bien, pues el anticristo es una frase, un título, un nombre, un sobrenombre que se le da al personaje que va a venir al mundo y que en la Biblia se le denomina de 2, 3 maneras. Acabamos de leer que en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses se le conoce como el hombre de pecado y se le conoce como el hijo de perdición y también se le conoce como el inicuo y ya saben, como la bestia. Estos son los calificativos que se le pueden denominar a este personaje conocido como el anticristo. Y como ya dije, el tema es más que nada informativo para ti. Es una enseñanza que tiene que ver con las señales y advenimientos de los últimos tiempos, de las últimas señales que vienen, nos indican que está pronto a llegar este personaje tan terrible, tan tremendo, pero que, déjame decírtelo así, el mundo de hoy lo espera. Y lo espera de 2 maneras. Lo espera ignorantemente y lo espera inconscientemente. Lamentablemente. ¿Por qué? Por la situación que el mundo vive el día de hoy, por la situación que prevalece en todos los ámbitos de la vida del ser humano y que cada día se vuelve más complicado. Cada día la situación es más difícil para los gobiernos mismos. Ya los gobiernos han perdido el control de gobierno, el control de autoridad. Ya no existe, ya no hay un poder, un respeto, ya no lo hay de parte de la población mundial. Esto quiere decir que cuando las riendas se pierden, queda todo en un completo descontrol y es lo que estamos empezando a vivir en este tiempo. Todo eso apunta que al mundo en general le urge alguien que ponga orden, alguien que traiga paz donde ya se está acabando, alguien que por lo menos traiga una buena promesa, alguien que pueda decir que él puede ayudar al mundo. Y déjame decirte, el anticristo será el personaje que llegará a este mundo y será aceptado por eso, porque él vendrá trayendo buenas propuestas. Lo que quiero decir con ello es que entonces el anticristo no es, aunque en sí lo es, no es así como se imagina la mente humana. La gente por deducción dice, el anticristo será el mismo diablo encarnado o reencarnado en esa persona conocida como el anticristo. Será el mismo diablo gobernando el mundo. Y eso es verdad, tiene que ver con eso, es una realidad, sí. Pero debido a esas deducciones, debido a ese concepto, la gente piensa que el anticristo será un personaje terrorífico en su presencia, en su manifestación. Y no, él será un líder mundial. Él será un personaje sin precedentes, un personaje que será aceptable por su gran capacidad política como
filosófica como cultural. Será un personajazo que impresionará al mundo, que impactarán sus propuestas, que el mundo entero, me refiero a las potencias mundiales, lo aceptarán con los brazos extendidos debido a todo ese perfil tan increíble, tan fuerte, tan poderoso que se manifestará en esa persona, tan capaz de hacer cosas impresionantes y que lo demostrará públicamente y el mundo dirá: no hay otro mejor que él. Ese es el anticristo. Y lo estoy de alguna manera descifrando aquí a ustedes de esa forma para que lo tengan presente en este momento, ya que hemos leído la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, donde el apóstol, hablando de este personaje, les dice a la iglesia que no os dejéis, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente, hablándoles con respecto a la segunda venida de Cristo. Le dijo: no se dejen mover fácilmente, porque no ha de venir Cristo a la tierra sin que antes se manifieste primero la apostasía y luego el hijo de perdición, el hombre de pecado, que es el anticristo. No, Cristo no viene antes de que se manifiesten la apostasía y el hijo de perdición, que es el anticristo, el inicuo. Estas especificaciones del apóstol a la iglesia de Tesalónica nos enseña entonces que la llegada de Cristo, su segunda venida, está precedida por el anticristo, que como su nombre lo dice, anticristo. La palabra anticristo está, digamos que fundada en dos raíces griegas que tienen que ver con anti y Cristo, que quiere decir el que se pone en contra y en lugar de Cristo. En este caso, el que está en contra, el que se opone, o el que está en contra y en lugar de Cristo. Ese será el personaje anticristo. Entonces, y obviamente llega antes para hacerse pasar ¿por quién? Por el Cristo. ¿Quién es el Cristo? La palabra Cristo significa ungido, en hebreo Mesías, el Mesías. Es decir, que él se hará pasar por el Mesías de Israel y él se pasará al mundo gentil como el Cristo que nosotros adoramos, el Cristo que nosotros pues creemos que murió y que resucitó por nosotros para darnos vida eterna, el Cristo que hoy venimos a alabar aquí, y él se hará pasar por el Cristo. ¿Y sabe qué? Todo el mundo cristiano, lamentablemente, por eso digo que es muy importante que usted se interese por las cosas del reino. Todos los que no se vayan con Cristo en el arrebatamiento lo van a adorar como a Cristo. Van a ser marcados. Y la vez pasada que estuve enseñando les dije, hay un 50% de la iglesia que está profetizado de por sí que se va a quedar en el arrebatamiento de la iglesia a causa de su falta de consagración, y que está basado en el Evangelio de Mateo capítulo 25 del 1 al 10, donde aparece la enseñanza acerca de las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas. Y claro dice, y por eso se lo dije, hermano, y no vayan a pensar que si se quedan como algunos piensan por ahí equivocadamente, bueno, ya si me quedo, dicen, pues no me dejo marcar y ya. Y yo le digo, pues qué bueno sería. Ya también yo tendría una esperanza por ahí, ¿verdad? Por si me quedara. Pero, perdón, hermanos, perdón. Eso es una equivocación rotunda. No hay segunda oportunidad para el que se queda después del arrebatamiento. Oh, qué tristeza y qué mala noticia para los que viven como sea, al cabo, en el último momento de su vida,
me arrepiento, dicen, y ya pido perdón y me perdona el Señor porque Dios es bueno y misericordioso y perdonador. Pues estás equivocado, no va a ser así. Número uno. Y número dos, si te quedas en el arrebatamiento, tampoco habrá segundas oportunidades, pues está escrito que las 5 vírgenes insensatas, cuando regresaron a tocar, ¿qué les dijeron? La puerta. ¿Sabe a qué puerta se refiere? A la puerta de salvación. Cristo es la puerta de salvación. El que por mí entrare, dijo Jesús, será salvo. Pero cuando la puerta se cierra, ya no hay forma de entrar. Y volvieron a tocar. Y dijo el Señor desde adentro: de cierto os digo que no os conozco ni sé de dónde seáis. Y algunos dirán y gritarán: pero si en tu nombre echamos fuera demonios. Escuchen. Si en tu nombre hicimos milagros, pero si en tu nombre predicamos, si en tu nombre profetizamos, de cierto os digo que no os conozco, apartaos de mí, obradores de maldad. No hay opción. Por eso, amados, el tiempo de la oportunidad es el día de hoy. Y escrito está: y mientras se diga hoy, no hay lugar para mañana. De por sí, nadie tiene asegurado nada, de por sí. Cristo nos compró la salvación con su propia vida, derramando hasta la última gota de su sangre. Cristo hizo el sacrificio perfecto para salvarnos, pero tenemos que dedicarnos a Él. Y yo quiero que hoy te lleves claro en tu corazón y en tu mente. Y eso es posible, aunque algunos crean que no. Muchos me han dicho a mí: pastor, pues es muy bonito, se oye muy bien y eso sería fabuloso, pero ¿quién puede vivirlo? Bueno, hay millones que lo están viviendo. Porque el hecho de que tú no lo vivas no significa que nadie puede vivirlo. ¿Sí me explico? El hecho de que yo no quiera o yo no pueda o a mí se me dificulte no quiere decir que para otros no sea difícil, que para otros no se les dificulte, que para otros no se les complique. Nada más que no todos estamos dispuestos a pagar el precio. Esa es la gran diferencia. Entonces es muy sencillo. ¿Quieres ir con Cristo? Pues hermano, tienes que disponerte a esforzarte. Tienes que disponerte de veras a consagrar tu vida. Aunque eso te cueste. Claro que cuesta. ¿Quién ha dicho que es fácil? Nada en la vida es fácil. Vivir una vida cristiana no es la excepción. Va a costarte, te va a ser difícil, no va a ser fácil, pero es posible. ¿Y cómo puedo asegurar eso yo? Si estabas esperando que yo dijera: pues mírame a mí, no, por favor, ni siquiera voltees ni a verme. No. Miremos a Cristo. Él es el humano perfecto. Como el Dios perfecto, en la tierra fue un humano perfecto. Un humano que demostró que sí se puede vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Él dijo: yo hago aquí la voluntad del que me envió. Y voy a hacer su voluntad hasta que acabe mi obra, a la que fui mandado a hacer. Y la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, sí se puede vivir la vida cristiana. Es que es muy difícil, dicen los jóvenes, mis compañeros, los chavos, pues. Es que nosotros los chavos, es que, ¿y qué que seas chavo? ¿Y qué? Todos los que somos jóvenes, fuimos jóvenes, seguimos siendo jóvenes, y los jóvenes que vengan posteriormente, todos podemos. Cristo demostró que la niñez, la adolescencia, la juventud, porque Cristo solamente vivió, digamos que la juventud adulta y se fue al cielo. Las etapas más difíciles de la vida, Cristo las vivió en una vida humana excelente y sin pecado. Demostrando, y lo dijo: porque ejemplo os he dado yo, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Y no me digas a mí con que es que ese era Cristo. Sí, pero lo hizo como hombre, no como Dios.
¿Pero cómo? Sí, Señor. Todo lo que Jesús hizo en la tierra durante todos los días de su vida aquí, lo hizo como hombre, no como Dios. Porque entonces sería una trampa, sería un engaño, sería una desventaja. Ah, no, pues es que ese era Cristo, ese era Dios. Pues sí, era Cristo, sí era Dios, pero cuando vino al mundo, ¿se hizo qué? Y habitó entre los hombres y vivió como los hombres y sintió como los hombres y sufrió como los hombres y hasta lo mataron como cualquier hombre. ¿Era hombre o no era hombre? Si no hubiera sido hombre no lo matan. ¿Me explico? Él no hubiera, ¿cómo se iba a dejar matar si era Dios? Pero él murió como hombre porque hombre era mientras estuvo en el mundo. Y la Biblia dice, por eso, siendo él tentado en todo, sabe entender nuestras debilidades. Y él nos ayudará cuando seamos tentados en nuestras debilidades, porque él conoce nuestra condición, porque él estuvo en nuestra condición. Y si nosotros, estando en una condición humana, tenemos una complicación y clamamos al que venció las tentaciones, el que venció nos hará más que vencedores también. Pero necesitamos hacerlo así. Así que cuidemos esa parte, porque necesitamos estar preparados para ese día que el Señor nos llame a su presencia, o si ese día del arrebatamiento sucede en nuestros días y tenemos que ir con Él, pues estemos listos. Sí se puede. No sé si usted puede decir que sí se puede, pero sí se puede. Si Cristo pudo y nos dijo que Él nos dio el ejemplo, entonces sí se puede. Ahora, lo que viene es fuerte. Dice el capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, o a los tesalonicenses, dice que este hombre de pecado, este hijo de perdición, que es el anticristo, él se opone, fíjate, él se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Si lo tienen en la pantalla lo pueden ir viendo. Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se, ¿qué dice? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como Dios o haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo dice, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les hablé de esto? Les el recordatorio. O sea, el apóstol dice, yo ya les enseñé todo esto. Porque desde los tiempos del apóstol hay, escucha bien, el rumor de la llegada del anticristo. Solo que había que aclarar algunas cosas que el apóstol puso. Le dijo, no se engañen, nadie los engañe. Tienen que pasar estas cosas, luego estas otras cosas y luego demás cosas, y luego entonces se manifiesta el espíritu de apostasía, que es el espíritu de anticristo. Y todavía, por si fuera poco, el apóstol Juan dice también en los mismos tiempos aquellos del apóstol Pablo, en aquellos tiempos aproximados, también el apóstol Juan en el capítulo 4 de Primera de Juan, es bueno que veamos esta palabra que el apóstol Juan dice hablando del anticristo, y ojalá usted lo tenga pues en su mente. El apóstol Juan en el capítulo 4 versículo 1 dice así, el versículo 1: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bien, desde entonces
Y en esto debes conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿quién? Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Desde los tiempos del apóstol Juan, él ya declaró y dijo: desde ahora ya impera un espíritu, y se llama espíritu de anticristo. ¿Y cuál es ese espíritu de anticristo? Todo aquel que no confiesa que Cristo Jesús vino al mundo, que es Dios hecho carne. Ese es un espíritu de anticristo. O sea, todos los que nieguen la divinidad de Cristo es porque está manipulado por ese espíritu de anticristo. El que se opone a Dios, el que se opone a Jesús, el que se opone a Cristo, tiene el espíritu. No es el anticristo, pero tiene el espíritu del anticristo. Y desde entonces llevamos 2000 años donde la operación maquiavélica y diabólica está en el mundo manifestándose con ese espíritu. Por eso tanta oposición. ¿Por qué crees que tú, escucha bien, como cristiano te cuesta ser cristiano? ¿Por qué crees que en tu familia hay tanta oposición? Por el espíritu de anticristo. Es aquello que se opone, que está en contra, aquello que no te deja y que siempre te va a poner en contra de Dios, aquello que te pone en contra de la fe, aquello que te pone en contra de tu familia, aquello que te pone en contra de la iglesia, aquello que te hace que no te gusten las cosas de Dios, aquello que te hace que no te parezcan las cosas cristianas. Es el espíritu del anticristo que opera en el mundo desde hace 2000 años a la fecha. O sea, nótese por favor la situación, a qué magnitud estamos. Ahora, de ahí que la importancia que yo les decía, hermano, ocúpate en escudriñar, en leer, en investigar. Hermano, por amor de Dios, ¿no te causa siquiera curiosidad investigar algo al respecto? Es por tu propio bien. Quizás algunos dirán: no me interesa, no quiero. Bueno, es muy tu decisión, muy respetable. Es más, te voy a decir algo: ni Dios te va a obligar, nadie te va a obligar. Porque si en algo viene cierto que todos tenemos derechos de libertad, de expresión y de acción, es verdad. ¿Y quién fue el autor de esos derechos? Dios. Y Dios va a respetar tu derecho. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Por eso nadie te va a obligar. Pero sí debes de saber que toda tu libertad que tiene, escucha bien, que Dios te concedió a ti, o podrías hasta decir, y hasta nuestras leyes de nuestro país, ok, todas esas libertades, de ella tienes que tomarlas con sentido de responsabilidad, porque tú eres responsable de tus actos. Sí tienes libertad, pero eres responsable de tus actos, y vas a tener que asumir tu responsabilidad cuando se te pidan cuentas de ello, porque lo que se nos entrega en las manos también se nos pide cuenta de ellos. Así que no vayas a estar pensando como algunos equivocadamente piensan: no, pues yo puedo hacer lo que quiera. Sí, puedes hacer lo que quieras, pero de ello vas a tener que entregar cuentas. No, pero ¿por qué si me dieron libertad? Sí, pero no eres un tonto. Dios no te dio una mente tonta. Tú sabes qué es bueno y sabes qué es malo. Sabes qué conviene y sabes qué no conviene. Sabes qué es negro y sabes qué es blanco. Entonces sabes que estás haciendo mal. Así como también sabrás si estás haciendo bien. Así que si estás haciendo mal, no esperes un bien, porque todo lo que el hombre siembre, eso también cosecha. Y no va a tener la culpa a Dios. Y no es que Dios sea malo, es que Dios es justo nada más. Entonces, tenemos que estar preparados.
porque este espíritu de anticristo prevalece por 2000 años ya en el planeta, pero viene muy pronto su revelación, su manifestación, la manifestación terrible de este personaje conocido como el anticristo. Sería bueno que abriera su Biblia en el último libro de la Biblia, en el libro del Apocalipsis o Revelación o Apocalipsis, y busque el capítulo número 13 y veamos que el apóstol Juan, por ejemplo, él miró en una visión del último apóstol que murió en el final del primer siglo, llamado Juan, conocido como Juan el teólogo. Él recibe la última revelación de Jesucristo, que queda plasmada y que la tenemos en nuestra Biblia como en el último libro también de la Biblia, conocido como el Apocalipsis, de la cual se habla toda la revelación final de los tiempos finales. Pues dice el versículo 1 del capítulo 13, versículo 1, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Fíjate de quién recibe el anticristo el poder. ¿De quién lo recibe? ¿De quién? Del dragón. El dragón le dio su poder y también le dio su trono y le dio su grande autoridad. Por eso les dije al principio, será un personaje impresionante que cautivará al mundo con su sabiduría, con su poderío, con su gracia. Imagínate que se hará pasar por el Cristo y la gente lo aceptará. Terrible. Dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ¿quién? Ese es el otro nombre del anticristo, la bestia. ¿Quién se maravilló? Todos los moradores de la tierra, la humanidad rendida a sus pies. O sea, no es un personaje horrorífico, es un personajazo. Ok. Pero ¿qué dice más la palabra del Señor? Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron también a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Santo Dios. ¿Qué le parece eso? No sé qué le parezca, pero a mí me parece terrible lo que va a venir. Dice luego adelante: también se le dio boca que hablase. ¿Qué cosa iba a hablar? No iba a hablar barbaridades, iba a hablar grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Wow. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua
y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, y que fue inmolado desde el principio del mundo. Santo Dios. Hermanos, el anticristo será un personajazo que ejercerá un poder y una autoridad impresionante, y que, bueno, a manera de resumir toda la obra del anticristo, yo lo resumí en 10 cosas. Así que aguánteme 10 horas y le voy a explicar una por una. Ahí le va, la primera. Voy a empezar. ¿Está bien? Para terminar temprano. Si son la 1, a las 10 de la noche, ok. Tranquilos, hombre, no es cierto. Sí podríamos hablar cada una de estas cosas, pero solamente para explicarles a ustedes y decirles más o menos qué hará el anticristo a su llegada aquí. Número 1, el anticristo viene para engañar a la humanidad entera. Número 2, viene para hacerse pasar por el Mesías, por el Cristo. Él dirá que él es el verdadero, que aquel que vino no era. Número 3, él viene para ser adorado como a Dios. Como es la reencarnación del mismo diablo, y como el diablo siempre ha sido un imitador de Dios, y como Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo, el diablo envía a su Hijo, el anticristo, para condenar al mundo. Fíjate, toda la imitación del diablo que imita a Dios, pero siempre va en contra de Dios. Él querrá ser adorado como a Dios. Él va a gobernar al mundo como Dios gobierna hoy al mundo. Él va a venir también para instaurar una constitución anticristiana, anticristo, donde Él impondrá sus leyes y tratará de gobernar al mundo. En quinto lugar, el anticristo viene para quitar las leyes del mundo, para quitar las leyes de Dios en el mundo y para establecer las suyas propias. Es decir, todas las constituciones que hay en el mundo, el anticristo las derrocará, y la ley de Dios, los mandamientos, la Biblia será quitada, y él establecerá su propia ley. Y también el anticristo viene para establecer su propia religión. En sexto lugar, la única, la que anuncia la nueva era. Un solo Dios, una sola religión, un solo credo, sin fronteras, dice. Es la preparación de la llegada del anticristo, lo que se conoce como la nueva era, la era, ¿cómo se dice? En nuestros tiempos de COVID se conoce como la nueva ¿qué? ¿La nueva qué? El nuevo orden, la nueva normalidad. Todo apunta hacia lo que se viene. Todo está llevando hacia una situación a la que el anticristo, por eso el mundo, yo decía al principio, el mundo está preparándose ya, bastante preparado, ya con lo que hay, ya pudiera aparecer el anticristo, porque ya se establecieron las bases. Hay algunas otras cosas que omito decir aquí por respeto y porque no quiero tampoco polemizar nada que la Biblia describe al respecto de este personaje. Pero si usted lo investiga, usted lo va a descubrir y usted se va a dar cuenta de cómo el tiempo que nos tocó vivir a nosotros se está manifestando todo una plataforma que está preparando la llegada del anticristo en el mundo entero. Por lo tanto, en séptimo lugar, el anticristo viene para marcar a la población mundial con su famoso número. Usted ya lo sabe, el 666, el 666. Y qué bueno, en el pasado no se concebía mucho porque decía, ¿cómo va a ser que
que alguien va a venir a marcarle la frente a alguien y en aquellos años, hace 20 o 30 o 40 años, algunos pues que con bastante atrevimiento escribían sobre esa materia y ponían a una persona y le ponían aquí el 6, 6, 6 y decían, así se van a ver las personas, ¿no? Otros le ponían en su mano derecha la señal acá en el dorso de la mano o acá y les ponían la marca, ¿no? 6, 6 y pensaban que iba a ser como la marca del fierro oficial de un ganadero o algo así, ¿no? Pero no, hermanos, ya al día de hoy creo que la inmensa mayoría ya estamos marcados electrónicamente, nos tienen identificados. ¿Sí saben o no? Todos. Hoy nada más te vas a un lugar y ¿cómo te llamas? Fulano. Tú puedes decir que te llamas Petronilo de la Fuente Corredora. Y tú dices, con eso no me descubren. Fecha de nacimiento. Doy mi fecha de. No, tú no eres Petronilo, te van a decir. Tú eres Juan Escutia. ¿Cómo? ¿Cómo supieron? No, tu número de teléfono. Con tu número de teléfono ya saben quién eres. Y van a investigar y te van a decir hasta en cuál departamento, de qué edificio y hasta el color. Porque por si no sabes, saben tu ubicación y conocen en qué casa vives por el color de tu casa, el número de tu casa. Ya lo saben. No sé si ya sabías eso. Ya lo saben. Es más, si yo quiero buscar tu domicilio, pues yo entro ahí a la computadora e investigo por tu nombre. Bueno, ya mejor no te digo más cosas. No voy a querer investigar ahorita. Pero ya todo eso se puede. Incrustar chips de identificación ya se está pasando de moda, creo. Va a llegar un momento quizás que ya no se necesite ni incrustamiento de chips, sino con la simple información, no sé si a través de un rayo láser, no lo sé. Hay tanta barbarie de la tecnología hoy que pueden quedarte marcas o hacerte marcas indelebles por los días de tu vida. Así que, hermanos, el plan maquiavélico está a punto de llevarse a cabo en este planeta, ese plan maquiavélico del diablo para el mundo. Por eso, la iglesia de Cristo en estos tiempos debe, escucha bien, debe, como dijo por ahí, alguien dijo, de ponerse las pilas, debe activarse. Hay una escritura que dice que el mundo está en este tiempo angustiado, el mundo, la creación misma gime, dice, esperando la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación del pueblo cristiano. Esto que te voy a decir, ponlo mucho en tu mente, por favor. Fíjate bien, se dice que la misma creación, es decir, todo ser viviente del planeta, desde árboles, animales, los mares, la vida que existe en el planeta, todo tipo de ser viviente en el planeta, espera que el pueblo de Dios se manifieste. Y gime esperando que el pueblo se manifieste, porque mira venir, porque siente venir el advenimiento maquiavélico del diablo, donde sufrirán los mares, los bosques, los animales, por culpa del juicio de la gran tribulación sobre el mundo causado por esta llegada del anticristo. Pero antes la iglesia tiene que manifestarse. Por eso nosotros, si algo tenemos que hacer hoy, es compartir. Yo estoy ahorita compartiendo contigo
Y te estoy animando e invitando a que hagas lo mismo. Comparte con todos los que puedas compartir. Habla, por favor, no te calles, porque mañana va a ser demasiado tarde. Si tú no lo haces hoy, mañana será muy tarde. Ahora, recuerda que nada te desanime. El espíritu de apostasía viene y ya está en el mundo desde hace años atrás, así como el espíritu del anticristo. Y muchos cristianos serán engañados. Muchos creyentes, muchos hombres incluso de Dios, líderes, lideresas, escucha bien, hasta pastores serán engañados por ese espíritu de apostasía. ¿Por qué crees que algunos se van de la congregación a otra? Ese es el espíritu de apostasía. Y más aún cuando ese hombre o esa mujer hablan en contra de su fe, en contra de su doctrina, en contra de su fe que estuvieron por años. Es increíble. ¿Cómo? Es que allí están mal. ¿Cómo van a estar mal? Entonces, ¿cómo conocieron la verdad? ¿Cómo conocieron a Cristo? Que un espíritu inicuo los engañó. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo que es peor es que ahorita un buen líder del Señor le hable de Cristo a alguien y bueno, pues le invite a orar, le invite a buscar de Dios y no lo hace, no le acepta, no esto, no lo otro. Pero apenas viene otro líder que ya fue engañado y que ya está incluso yéndose a otros lados y lo invita, a él sí le cree. ¿Sabe por qué pasa eso? Por el espíritu de error, por el espíritu de demonio que existe ahí. Porque el espíritu de demonio inicia con una curiosidad, como que el gusanito aquel de la curiosidad. Pues a ver si es cierto que así como dice. Eso es el espíritu de engaño. Ahora, cheque esto que voy a decir. Cuidado porque hay peligro. Me quedé hablándole de que en el séptimo, ¿verdad? Donde el anticristo marcará a la población. A eso viene. Pero también yo quisiera que usted piense seriamente aquí donde estábamos en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Hay algo impresionantemente terrible. Dice el versículo número 9: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Atención, aquí está diciendo que viene con todo engaño de iniquidad. ¿Y quién es el engañado? Pues aquel que está en una congregación y de repente viene otro y lo saca de su congregación. Ese es por el poder del espíritu de engaño que llegó y se pierden, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Y escúchame bien, si tú estás en este momento caminando en la verdad es Cristo, no el hermano Abel, no. La verdad es Cristo. Pero usted debe tener amor a la verdad. ¿Quién es la verdad? Pues Cristo. Entonces, amor a Cristo para no desviarse y para no dejar a Cristo por la operación de la iniquidad, del engaño. Porque el versículo número 11 dice: por esto Dios les envía un poder que engañoso para que crean la mentira. Tengan mucho cuidado, porque ya por ahí he escuchado a través de los años que los que se levantan y se van fuera dicen que en la iglesia Betel pues se enseña a trabajar con células y que eso no está bien. Cuando que la Biblia dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42, que la iglesia del primer siglo se reunía en el templo y en las casas todos los días. En el templo y por las casas. Diga todos los días. Era todos los días.
Nosotros quizás si estamos mal es que no nos reunimos todos los días. Solo nos reunimos 2 veces por semana en las casas y una vez los domingos en el templo. A lo mejor en eso tienen razón de que estamos mal. Debiéramos estar todos los días. Pero no que estemos mal por llevarlo a cabo, sino que debemos seguirlo llevando a cabo como está escrito en la Biblia, todos los días. Diga, todos los días. En el templo y por las casas. El trabajar en las casas es un método bíblico 100%. Pero el diablo viene y le dice a alguien que no, y ese lo cree porque no tiene amor a la verdad. Y escucha, el peligro está en que este espíritu de anticristo que se está manifestando llega, escucha bien, a obrar porque Dios, escucha bien, Dios a los que se pierden, a los que se quieren perder, a los que no quieren amar la verdad, Dios mismo permite que venga un espíritu de mentira, de engaño, y que sean engañados rotundamente para que vayan a la condenación. Eso es lo más terrible. ¿Por qué? Porque también Dios tiene límites. Dios es un Dios de paciencia, de tolerancia, de espera, pero también es de límites. O sea, a veces no queremos entender que Dios es Dios y que en su mano tiene todo el poder. Que tiene mucha misericordia, sí. Que espera mucho tiempo, sí, pero también tiene un límite. Entonces ese límite, cuando llega, hermano, a su final, entonces ya no hay más que los que crean a la mentira se pierdan en la mentira. Dice el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué terrible que siendo hijo de la iglesia, miembro de la iglesia, después te vuelvas enemigo de Dios, enemigo de la iglesia. Y aunque digas que no, así lo vas a hacer, porque así está escrito. Por eso esta mañana o en esta hora del día, yo te hago ver hoy, la llegada del anticristo puede estar tan próxima más que lo que tú y yo nos imaginamos. O pudiera tardar más de lo que nosotros nos imaginamos, pero no importa tanto cuánto tarde o cuán pronto sea. Lo que sí importa es que no seamos engañados nosotros. ¿Sí me expliqué? Esto es lo que sí importa. Y termino con las últimas funciones del anticristo, que será perseguir al pueblo de Dios, al pueblo judío. Y por eso dice la Biblia que se sentará en el templo de Dios, que es en el templo de Jerusalén, donde el anticristo se va a ir a sentar para de esa manera convertir en algo abominable las cosas del Señor. Va a perseguir al pueblo de Dios para destruirlo, sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y al final de cuentas este anticristo sufrirá la derrota final, pero el final del anticristo que está escrito aquí en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, que ya leímos todos, solamente para que lo tengamos claro. El final del anticristo está escrito aquí en el versículo 8, donde dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién destruirá al final del imperio del anticristo? Pues Jesús. ¿Cómo será esto? Bueno, será de la siguiente forma. Cuando Cristo venga por su iglesia es el arrebatamiento. Pero después del arrebatamiento van a pasar 7 años. Y al final de los 7 tiempos, de los 7 años, Cristo aparece en las nubes, como lo prometió que regresaría. Viene, aparece en las nubes, pero no solo. Dice la Escritura, viene con sus santos de millares de ángeles y con la iglesia que junto con Cristo vendremos después de haber pasado lo que veremos en el siguiente tema, las bodas del Cordero, los 7 años de fiesta de la iglesia en el cielo, y baja con Cristo
Y cuando Cristo baja a la tierra con nosotros, es que con el resplandor de su venida y el poder de su boca, la espada de doble filo, matará al anticristo en el sentido físico, literalmente, y lo mandará al lago de fuego y azufre para siempre. Ese será el final del anticristo. Y de ahí se inicia lo que se llama el reino milenial. Entonces, ya también será asunto de otro tema, pero termino diciéndote, esto es para que tú y yo podamos poner atención a nuestra vida como cristianos, que dejemos de estar juzgándonos unos a otros, porque nadie nos ha puesto por juez. El que juzga es porque tiene espíritu de anticristo. Fíjate nada más. El que juzga porque ocupa el lugar de Dios. ¿Tú eres Dios? Entonces no juzgues. Pero es que fulano, pues, es asunto de Dios y él. Es que fulana, asunto de Dios y ella. ¿Qué te toca hacer a ti? Pues orar. Es que me hicieron, ¿qué te toca a ti? Perdonar. Es que me dijeron y me hicieron y me han hecho, ¿qué te toca hacer? Perdonar. Es que hablaron mal, ¿qué te toca hacer? Hablar mal. Perdonar. Es que me golpeó en una mejilla. Pues qué bueno, pon la otra para que te den más. Ah, ahí está lo difícil de la vida cristiana. Sí, Señor, yo te dije al principio que ser cristiano cuesta, que implica una consagración. Te dije muy claro que no es fácil y que van a haber muchas cosas que van a venir contra tu vida. Eso es, así está escrito. Y que como algunos dicen, oh pastor, pero yo entre más me consagro a Dios, entre más busco a Dios, entre más ayuno. Por una semanita que se puso a orar y a buscar de Dios, ya dice que busca mucho a Dios, ¿no? Y bueno, yo quiero pensar que sí, ¿no? Y la cosa se me puso muy difícil, pastor. Cuando yo no oraba no me pasaba lo que me vino. ¿Y qué querías? Que el cielo se abriera y ángeles bajaran y te cargaran, ¿o qué? A pilonche, ¿o qué? Pues no. El diablo se va a poner furioso. Pues claro, porque te le está saliendo de las manos. Como si también que estás ahí apapachadito por él. Ah, ¿cómo te dice mi chiquito? Aquí estás bien. Sí, síguele así. Ahí cuando puedas vas, hombre. Ahí cuando lo sientas, hombre. Ahí no seas hipócrita como los demás, hombre. Aquí tú estás bien, tú estás bien. Y tú, ay, sí, ¿verdad? Yo no soy como los demás. Sí, eres peor, pero el diablo te está apapachando. Y tú sientes no sé qué. ¿Sabes que cuando tú piensas que no eres tan hipócrita como los hipócritas, es porque tú eres peor? No sé, ese silencio, ¿a quién se lo atribuyo? O sea, al anticristo. Ese silencio tan profundo, ¿verdad? Hasta me dio así como algo terrible. Oiga, como dicen por ahí, por mi tierra, dejémonos de cosas, hombre. Ya déjense de cosas y consagren su vida al Señor. Dejen estar mirando la paja del ojo de su hermano y no echan de ver su propia viga. ¿Qué no sabes que cuando tú señalas a alguien hay un dedo y medio que apuntan hacia ese alguien, pero hay 3 que están contra ti? O sea que el peor eres tú y no te das cuenta. Deja de estar pensando, deja de estar hablando barbaridades y deja que el Espíritu del Señor esté sobre ti y que pueda hacerte ver claramente
tu realidad y la realidad que el Señor quiere que tú y yo vivamos en este tiempo. Preparémonos porque los días son difíciles. Consagremos nuestra vida porque se vienen tiempos peores. Y déjame decirte que el que no busquemos a Dios nos va a costar lágrimas de sangre y quizá no habrá remedio. Es el tiempo de buscar a Dios. Y escrito está: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su mal camino y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar y tendrá de ti misericordia. Ojalá tú puedas hacer caso de verdad de la palabra del Señor. Yo quiero animarte a orar en esta hora y quiero pedirte que si puedes estar de pie lo hagas, y si no, como quieras, pero pídele misericordia. Padre, oramos a ti en esta hora del día, suplicando que tengas piedad de nosotros. Necesitamos con urgencia, necesitamos de verdad que tú vengas a tomar el control de nuestras vidas. Nos ha tocado vivir un tiempo por demás difícil. Nos ha tocado vivir un tiempo terrible en la historia de la humanidad, pero tu mano nos ha sostenido hasta aquí. Ahora permítenos, Señor, disfrutar de este tiempo con tu presencia. Aumenta la fe en cada vida, en cada corazón, y ayúdanos a consagrarnos más y más y más a ti, Señor. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga.